El estado fallido de la dictadura cubana se hunde. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. A raíz del desastre que dejó el azote del huracán en el occidente de Cuba, el primer secretario del Partido Comunista en La Habana, Luis Antonio Torres y Rivar, pronunció un discurso en el que intentó rebatir la percepción creciente en redes sociales y fuera del país que considera al régimen imperante de la isla como un estado fallido. Hablando desde el triunfalismo para trabajadores de la Unión Eléctrica, el funcionario aseguró: ustedes han sido los que, con trabajo, en silencio, desmontaron la falacia del llamado estado fallido que el enemigo ha tratado constantemente de sembrar. Su esfuerzo ratificó que podremos sufrir disímiles situaciones, pero siempre hay que mantener la confianza en la revolución, que desde que nació lo hizo al lado de los humildes y por los humildes, y que no deja a nadie desamparado, aseguró el funcionario de la dictadura. Analizaremos las consultas que hizo el diario independiente Diario de Cuba a 3 expertos para tratar de entender de qué se trata un concepto al que se hace evidente que el régimen le teme. ¿Puede hablarse de un estado fallido en referencia a la actual situación en la isla? ¿Acaso basta con apelar la confianza en la revolución para dar por sentenciada la capacidad del Estado para resolver la multitud de problemas que hoy enfrenta el país? Manuel Cuesta Murúa, político socialdemócrata y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, uno de los opositores más conocidos de la isla, hizo una referencia al origen del término. La conversación sobre el tema es interesante, álgida, es un adagio anticastrista. Tiene molestas a las autoridades, a las que no le gusta leer, pero tienen toda la pertinencia de su concepto. Quienes por primera vez lo emplearon por allá en 1992 fueron 2 autores, Gerard Herman y Steven Rattner, en un artículo aparecido en el número 89 de la revista Foreign Policy. Recordó: según Cuesta Murúa, el concepto tuvo su origen en los debates académicos que interesaban por la realidad de países de África que simplemente no levantaban. No es un concepto para discutir sobre la prosperidad, lo que es para analizar a los estados en sus condiciones mínimas. En ese sentido, los autores lo definieron a partir de aquella situación en la que determinados estados no están en capacidad de garantizar bienes básicos a su población. En esas situaciones límites se entiende y sitúa el concepto de estado fallido y se sitúa el estado cubano. También el historiador reconoce que la mención del término en Cuba irrita a las autoridades de la dictadura, puesto que solo la consideración de esa idea en la isla la vuelve más reactiva a la visión del gobierno. En un momento en que la crisis ha escalado toda la pendiente posible y precipita sobre la sociedad cubana, la percepción de un Estado les inquieta, porque en el caso cubano el Estado lo ha sido todo. Fue montado sobre la idea de que solo el gobierno y su maquinaria estaban legitimados para satisfacer las necesidades, desde las más básicas hasta las más sublimes, de la población cubana precisa. Y esto falló. Un Estado que se impuso sobre la noción de que nos garantizaba todo, desde la cuna hasta la tumba, se encuentra en la situación de que solo puede cubrir las necesidades alimenticias de la población por 10 días y que no puede garantizar la cesta médica de los enfermos ni proveer recursos elementales para el sistema de educación. En esto consiste la calificación de fallido. Un proyecto en quiebra. Según el economista cubano Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, un diagnóstico del panorama cubano pone en evidencia las razones que justifican el empleo del término. Hay que decir que el Estado cubano no tiene en estos momentos la capacidad de poder satisfacer las necesidades básicas de la población. El país está en ruinas, endeudado hasta el cuello con el Club de París y otros acreedores, incluso con sus aliados políticos como son China, Rusia, Venezuela. Han perdido sus líneas de crédito por falta de pago a sus acreedores, recuerda. El país prácticamente no exporta y casi depende de su diáspora para poder sobrevivir. En 2021 exportó 1.966 millones de dólares e importó 8.933 millones de dólares. En otras palabras, el país hizo 2 veces lo que exporta. Las remesas que recibe el país son superiores a la suma de la mayoría de sus rubros exportables.
demostrando que una diáspora de más de 2 millones de cubanos tiene que mantener con prosperidad en el mundo libre y democrático a una población de 11.2 millones de personas que vive bajo el yugo de una dictadura. A ello se suma, enumera Morales, una crisis inflacionaria, con el dólar cotizándose a 1 por 200 pesos en el mercado informal, más la devaluación del 700% del peso en apenas 2 años, el éxodo migratorio más grande de la historia del país, el escandaloso deterioro del sistema de salud, a lo que se suma la falta de insumos y medicamentos, la incapacidad del gobierno para dar respuesta a los desastres naturales, puesto que los daños provocados por el reciente huracán, ahora se le suman miles de personas que esperan una solución para sus viviendas tras los eventos meteorológicos de años anteriores. Esta situación confirma claramente que el modelo no funciona, que el Estado no tiene la capacidad ni los recursos financieros para poder satisfacer las necesidades básicas de la población. Esto explica la gran escasez de alimentos y medicamentos que hay en estos momentos en el país, incluso alimentos que solo pueden comprarse en dólares, no en moneda local con la que el Estado suele pagar a los trabajadores. Ahora mismo el Estado no tiene los recursos para garantizar la energía eléctrica necesaria en las industrias y en los hogares, por lo que prácticamente el país está paralizado. Como consecuencia de este colapso energético, la población no tiene acceso a muchos servicios, incluyendo el agua potable, dada la incapacidad del gobierno para bombearla y garantizar su suministro. Morales advierte que el natural rechazo a este estado de las cosas entre los cubanos ha hecho que el régimen recurra al terror para callar las numerosas protestas. Sin embargo, la brutalidad aplicada a una población indefensa no ha servido para disminuir las protestas pacíficas de los ciudadanos. Por el contrario, estas han incrementado en los últimos días. En la medida en la que escalan las protestas y aumenta la represión, el pueblo comienza a dar otros tipos de respuestas para repeler a las fuerzas represoras. Este escenario de caos que hoy vive el país no es más que resultado del desentendimiento del gobierno de sus obligaciones y prioridades de gobernanza, lo que es el resultado de la transformación de un Estado socialista a un Estado mafioso en manos de una pequeña cúpula militar y familiar que controla las riquezas y el sistema empresarial del país, su aparato represor y al propio gobierno, al que utiliza como una marioneta para controlar a los ciudadanos. Hoy no se puede ocultar un escenario real que muestra claramente la descomunal desconexión del gobierno con su población, donde los dirigentes no gozan de ninguna empatía con el pueblo, donde ante la gravedad de la crisis el dictador Raúl Castro se esconde y no da la cara, donde el presidente designado es rechazado y repudiado por el pueblo cubano, denotando la realidad de que el país se encuentra rumbo a la anarquía ante este vacío de poder que trata de mantenerse a base de terror. Una caída definitiva. La economista cubana Rafaela Cruz, quien ha dedicado numerosos análisis a la crisis cubana actual, subraya que, dado que el castrismo es hoy una simple organización mafiosa, un grupo autoimpuesto que excluye violentamente a cualquiera que le dispute el poder, una organización con el único fin de, mediante la fuerza y coacción, saquear al pueblo. En Cuba habría en todo caso una mafia fallida en su parasitismo, porque el buen parásito es capaz de convivir con su víctima, pero el castrismo nunca ha sabido ordeñar a la vaca sin matarla. Y lo explica con una imagen. El castrismo parece ese hombre que se cae del piso 63 y, segundos antes de estrellarse contra el concreto, grita con fervor: "Miren, estoy volando", creyendo que es dueño de la situación y creyendo que los demás le creemos. Lo fallido en Cuba es un proceso. Esa es la caída que puede parecer larga, pero una vez iniciada, termina abruptamente con un aparatoso y feo final. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos